Si alguien necesita de la confesión, el Padre Moy está en el atrio para confesar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, esté siempre con todos ustedes. Reconociendo con humildad que somos pecadores, pidamos perdón a Dios de todo corazón. Defensor de los pobres, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Refugio de los débiles, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Esperanza de los pecadores, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor Dios, que ordenas todas las cosas conforme tu admirable designio, recibe con bondad las oraciones que te dirigimos por nuestra patria, a fin de que por la sabiduría de sus gobernantes y la honestidad de los ciudadanos se consoliden la concordia y la justicia, y así sea posible construir con paz un progreso perdurable. Nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, con respecto a las reuniones de ustedes, ciertamente no puedo alabarlas, porque les hace más daño que provecho. En efecto, es sabido que cuando se reúnen en asamblea hay divisiones entre ustedes, y en parte lo creo. En cierto, tienen que haber divisiones, para que se ponga de manifiesto quienes tienen verdadera virtud. De modo que cuando se reúnan en común, ya no es para comer la cena del Señor, porque cada uno se adelanta a comer su propia cena. Y mientras uno pasa hambre, el otro se embriaga. ¿Acaso no tienen su propia casa para comer y beber? ¿O es que desprecian a la asamblea de Dios y quieren avergonzar a los que son pobres? ¿Qué quieren que les diga? ¿Que los alabe? En esto no los alabo, porque yo recibí del Señor lo mismo que les he transmitido, que el Señor Jesús, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan en sus manos y pronunciando la acción de gracia, lo partió y dijo: este es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Lo mismo hizo con el cáliz, después de cenar, diciendo: este cáliz es la nueva alianza que se sella con mi sangre. Hagan esto en memoria mía, siempre que beban de él. Por eso, cada vez que ustedes coman de este pan y beben de este cáliz, proclamen la muerte del Señor hasta que vuelva. Palabra de Dios. Sacrificios, ofrendas no quisiste, abriste en cambio mis oídos a tu voz. No exigiste holocaustos por la culpa, así que dije: aquí estoy.
en tus libros se me ordena hacer tu voluntad. Esto es, Señor, lo que deseo, tu ley en medio de mi corazón. He anunciado tu justicia en la gran asamblea. No he cerrado mis labios, tú lo sabes, Señor. Que se gocen en ti y que se alegren todos los que te buscan. ¿Cuántos quieren de ti la salvación? Repiten sin cesar. ¡Qué grande es Dios! Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Purifica, Señor, mi corazón y mis labios, para que proclame digna y eficazmente tu santo evangelio en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar a la gente, entró en Cafarnaúm. Había allí un oficial romano que tenía enfermo y a punto de morir a un criado muy querido. Cuando le dijeron que Jesús estaba en la ciudad, le envió a algunos de los ancianos de los judíos para rogarle que viniera a curar a sus criados. Ellos, al acercarse a Jesús, le rogaban encarecidamente diciendo: merece que le concedas ese favor, pues quiere a nuestro pueblo y hasta nos ha construido una sinagoga. Jesús se puso en marcha con ellos. Cuando ya estaba cerca de la casa, el oficial romano envió unos amigos a decirle: Señor, no te molestes, porque yo no soy digno de que tú entres en mi casa. Por eso ni siquiera me atreví a ir personalmente a verte. Basta con que digas una sola palabra y mi criado quedará sano. Porque yo, aunque soy un subalterno, tengo soldados bajo mis órdenes. Y le digo a uno ve y va, a otro ven y viene. Y a mi criado haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús quedó lleno de admiración. Y volviéndose hacia la gente que lo seguía, dijo: yo les aseguro que ni en Israel he hallado una fe tan grande. Los enviados regresaron a la casa y encontraron al criado perfectamente sano. Palabra del Señor. La primera lectura nos habla de la importancia de celebrar la Eucaristía, pero en esa unidad que implica el sacramento. Todas las denominaciones protestantes, todas las comunidades que evidentemente no tienen la legítima y única Eucaristía, buscan ávidamente una forma de sentirse unidos. Y dije de sentirse unidos porque no lo están. Aquí no se trata de venir a tirarle a nadie, pero sí quiero que entendamos la gran diferencia de que la unidad que produce la Eucaristía, en quienes participamos de ella, es una unidad real. Es decir, Cristo cabeza y nosotros su cuerpo. Y si participamos del sacrificio y del alimento de la cabeza que une y que nutre a todo el cuerpo, pues realmente a todo el cuerpo estamos unidos. Y eso estoy hablando a pesar de nuestras bastantes limitaciones humanas. Y él me dirá: padre, estamos unidos en la iglesia cuando hay, y pueden sacarme una lista enorme de cosas, sí.
Vivimos una unidad real, sustancial, sacramental por la Eucaristía. No es, nos imaginamos que estamos unidos, quisiéramos estarlo, no. Lo estamos. Yo estoy hablando de la unidad que produce el encuentro con Cristo Eucaristía, una unidad real. A esta unidad real hay que nosotros tener una unidad vivencial, es decir, que la testimoniemos con nuestra forma de vivir. El Señor realmente nos une, pero nosotros muchas veces no damos testimonio de esa unión cuando entre nosotros hay esas críticas, esa división, esa competitividad, esa rivalidad, y entonces somos nosotros un escándalo para los demás, como los que comen del mismo pan, como los que beben del mismo cáliz, como los que participan del mismo y único sacrificio, como que el cuerpo místico que está alimentado por la única y única cabeza que le da todo el sostenimiento y la vida al cuerpo, ¿cómo es posible que estén divididos, peleados, criticados, juzgados, condenados y con competitividades y rivalidades? Hoy San Pablo nos habla de que es un escándalo celebrar la Eucaristía con divisiones entre nosotros. Vuelvo a insistir, la unidad es real, la unidad es auténtica porque nos viene de Dios. Pero que esa unidad sea real no significa que tú y yo estemos dispuestos a vivirla, a aceptarla y a testimoniarla. Y a veces es donde se convierte en un escándalo para el mundo que los que formamos un solo cuerpo y un solo espíritu y comemos de la misma mesa, entre nosotros haya divisiones, haya clasificaciones, quién es más, quién es menos, quién manda, quién es mandado, quién llegó primero. Eso es lo que San Pablo está diciendo. Nosotros en nuestro rito litúrgico es tan sencillo, tan cotidiano, que no necesitamos incluso de exacerbar sentimientos para sentir lo que realmente está. Por ejemplo, esto es nada más, insisto, sin deseo de tirar a nadie y para que lo sepamos. Esa cuestión de tomarnos de las manos en el Padre Nuestro, que en un principio lo rezábamos como siempre, con nuestras manos juntas. Después vino de la idea protestante extender las manos, que sabemos que es un gesto eminentemente sacerdotal. Lo atestigua el Antiguo Testamento cuando dice que Moisés levantaba las manos para que el pueblo ganara la batalla, y cuando ya no podía más incluso le pusieron 2 personas para que le ayudaran a Moisés a levantar las manos. Estando todo un pueblo que podía orar, solo Moisés podía en nombre de Dios, como en ese momento lo haría de sacerdote, de medio de puente, levantar las manos. Bueno, en nuestra liturgia introducimos ese gesto protestante de levantar las manos que se nos metió por allí. Después incluso se llegó al tomarnos de las manos en el Padre Nuestro, por ejemplo. No estoy dando clases de liturgia para que después de la misa vayan con dudas, preguntas ni comentarios, es parte de la homilía y déjenlo hasta ahí. ¿Por qué, por ejemplo, ellos sí buscan esa cuestión de tomarse de las manos y de... Porque la unidad que ellos tienen no es real. No me estoy refiriendo que si la viven mejor que nosotros o no. Sí, padre, fíjate, dan despensas bien bonito y ayudan a los pobres. Yo no estoy hablando de cómo viven. Yo estoy hablando que la unidad de ellos, al no tener la Eucaristía, no es real. Por eso viene ese deseo a nivel sentimental, emocional, agárrate de las manos, tú y yo somos uno mismo, y ese deseo de unidad que no brota de la Eucaristía. Nosotros no necesitamos de eso, ni de sentimientos, ni de experiencias religiosas. Nuestra unidad sabemos que por el sacramento es real. Pero la gran pregunta es, ¿nosotros estamos convencidos de esta unidad? Nosotros luchamos porque esa unidad todos los días en la vida práctica se haga visible y patente. Y es entonces cuando nos damos cuenta que el reto de la Eucaristía no solamente es cantar muy bonito, no solamente es unificarnos en los gestos y en los signos, no solamente es una celebración bien llevada, bien participada, sino que al final la Eucaristía desemboca en que vivamos de verdad a nivel experiencial esa unión que hay en el cuerpo de la Iglesia para quien se acerca a la única Eucaristía que nos da la unidad.
Por eso entonces San Pablo dirá, es un escándalo que entre ustedes haya riñas, chismes, críticas, divisiones, e incluso cuestiones donde los ricos hacen sentir mal a los pobres, lo dice esto San Pablo, dice, es un escándalo. ¿Cómo es posible que ustedes, con qué cara celebran la Eucaristía, cuando ustedes no le ayudan a Cristo a vivir esa unidad que Él ha soñado en su iglesia? Y cuando ustedes más bien han soslayado esa unidad con tantas situaciones que no nos ayudan. Pues que el Señor nos ayude a todos los que venimos, sobre todo a misa todos los días, a darnos cuenta que no hay que ser cristianos solamente de rito, sino que mi participación diaria en la Eucaristía tiene que notarse en mi forma de hablar de los demás, en mi forma de expresarme, de hacer mis juicios, tiene que expresarse en mi caridad hacia con los pobres y necesitados, tiene que expresarse en el hacer equipo, comunión y evitar esos celos pastorales y esas divisiones entre nosotros. A eso nos lleva la Eucaristía. Si no, la Eucaristía no aterriza en esto, tú y yo estamos perdiendo todos los días el tiempo en un rito que nos aquieta, que nos hace sentir bonito, pero que al final no está cumpliendo su cometido. Cristo, cabeza de la iglesia, a los que comemos su pan y bebemos su sangre, a los que nos acercamos al mismo sacrificio, Él quiere darnos el don de la unidad y no la da. Que tú y yo hagamos de esa unidad una fuente de vivencia experiencial para todos y cada uno de los que somos miembros de la iglesia. Y no solamente los que somos miembros de la iglesia, cuando vivimos esta unidad tan grande, aún esta unidad alcanza a toda persona, aunque no sea de la misma religión o del mismo credo. Es lo que la iglesia todos los años, en enero, celebra la unidad de los cristianos. Y ahí andamos con conferencias y que cómo dialogar con los luteranos y cómo dialogar con... Yo digo, sí, qué bueno que tengamos todas esas iniciativas. Pero a veces digo, queremos tender lazos de unidad hacia afuera, cuando los de adentro no nos ponemos de acuerdo. Si los que somos católicos, apostólicos, romanos, con el mismo credo, con la misma religión, con los mismos sacramentos, con el mismo derecho canónico, nos dividimos, imagínate cómo quieres dialogar con el que es luterano, con el que es anglicano, con el que dice yo con el Papa no, pero con esto sí, yo la Virgen no, pero los sacramentos sí. ¿Cómo lograrlo? Entonces, esta unidad primero hacia adentro, que cuando esta unidad es tan fuerte, después brincará las fronteras de la Iglesia Católica Universal y llegará a toda raza y a toda condición, pero esa unidad empieza aquí. Que el Señor nos conceda, pues, darnos cuenta que celebrar la Eucaristía nos compromete todos los días a trabajar, a sudar, a luchar, porque Cristo nos encuentre siempre unidos. El mayor escándalo del cristianismo es la división. Y si muchos no han creído, es porque a ti y a mí nos ven divididos. Jesús en la oración sacerdotal dice, Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno. Y dice, ¿para qué? Para que el mundo crea. Es decir, si no han creído en Cristo, es porque tú y yo no hemos dado testimonio de unidad. Y para muestra un botón, es un signo nada más. Yo no digo que vamos a ir a darles una predicación allá, pero es un signo. Cuando se va a Tierra Santa, te das cuenta el sinnúmero de misas donde tú aquí no puedes entrar porque este es del rito fulano, este es del rito mangano. Ahí mismo en los lugares santos del nacimiento, de la muerte del Señor, es donde se hace más patente la división que hay entre los cristianos. Que si sirios, que si coptos, que si romanos, que si tú no, que si yo. Ahí se ve. Tú dices, caray, en los lugares donde se debería ver más quienes creemos en Cristo, a veces es donde más se acentúa la división. Eso por decirlo, ¿no? Pero también podemos decirlo de nuestras parroquias. El lugar donde más se debería notar la unidad es a veces donde uno no sabe si entró al ayuntamiento, si entró a la Cámara de Diputados y Senadores o entró a la parroquia, no sabe uno. O a la diócesis o a la curia, no sabemos. Y a veces dice uno, ¿dónde caí? ¿Dónde estoy? Ubíquenme. A veces donde más se espera la unidad, somos nosotros los agentes de división. Y a veces los que más nos acercamos a este banquete, por ese orgullo, por esa soberbia, de sentirnos mejor que los demás, lejos de ser agentes de unidad, somos agentes de división. Que el Señor nos conceda que todos seamos uno para que el mundo crea. Que así sea.
queridos hermanos, reunidos en un solo cuerpo, proclamemos los beneficios de nuestro Dios y roguémosle que atienda nuestras oraciones, incluso las que no sabemos expresar. Digamos con fe: acuérdate, Señor, de tu pueblo. Por el Papa Francisco, por nuestro obispo José Francisco, por todos los presbíteros y diáconos y por todo el pueblo confiado a su servicio pastoral, oremos. Por las autoridades civiles y sus colaboradores para que promuevan el bien común, oremos. Por los que se encuentran lejos de sus hogares, los que viajan, los migrantes y los prisioneros, oremos. Por cuanto nos hemos reunido en esta santa asamblea, para que crezcamos en la fe, la devoción, la caridad con el prójimo y el amor a Dios, oremos. Pedimos por la familia Resola López en sus necesidades, Alcibiades Toledo Martínez por su salud, Mónica López Preciado en sus necesidades, Moisés Guerrero Rincón y familia en sus necesidades, Guillermo López Cruz en sus necesidades, por la santificación de los sacerdotes, por todos los enfermos y sus familiares, por el personal de salud, por los bienhechores materiales y espirituales de esta parroquia. Pedimos por el obispo Héctor Guerrero, obispo emérito en el día de su cumpleaños. También encomendamos a todos los siguientes difuntos: Marta Isabel Buenrostro Lázaro, Gerardo Buenrostro Lázaro, Conchita Resola Rodríguez, Francisco Soto Gómez en su novenario, María Teresa Rivas Hernández en su triduo, Aldo Barba Michel en su triduo, Viliulfo Parra García, Olivia Ramírez Esqueda, por las ánimas benditas del purgatorio y por las intenciones que cada uno tiene en su corazón. Oremos. Pedimos también por nuestra patria, nuestros gobernantes y por todos los que somos los ciudadanos, para que de verdad con una conversión personal podamos lograr que este país cada día crezca en la fraternidad, en el sentido y en el bien común, renunciando a nuestros deseos y avaricias de soberbia. Oremos. Padre Santo, que sean gratos a tus ojos los deseos de tu iglesia suplicante, y que tu misericordia nos conceda aquello que no podemos esperar por nuestros méritos, por Jesucristo nuestro Señor. Oren, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Sé propicio, Señor, a nuestras plegarias y acepta benignamente estas ofrendas de tus siervos, para que aquello que cada uno ofrece en honor de tu nombre aproveche a todos para su salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Padre Santo, Señor del cielo y de la tierra, por Cristo, Señor nuestro.
porque creaste el mundo por medio de tu palabra y lo gobiernas todo con justicia. Nos diste como mediador a tu Hijo hecho carne, que nos comunicó tus palabras y nos llamó para que lo siguiéramos. Él es el camino que nos conduce a ti, la verdad que nos hace libres, la vida que nos colma de alegría. Por medio de tu Hijo, reúnes en una sola familia a los hombres, creados para gloria de tu nombre, redimidos por su sangre en la cruz y marcados con el sello del Espíritu. Por eso ahora y siempre con todos los ángeles proclamamos tu gloria, aclamándote llenos de alegría. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor. Y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el misterio de la fe. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección, y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Vivifícanos con tu Espíritu, Padre omnipotente, por la participación en estos misterios, y haz que nos configuremos a imagen de tu Hijo. Consolídanos en el vínculo de la comunión con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo José Francisco, sus obispos auxiliares Héctor, Juan Manuel y Engelberto, con todos los obispos, presbíteros y diáconos, y todo tu pueblo. Haz que todos los fieles de la Iglesia sepan discernir los signos de los tiempos a la luz de la fe, y se consagren plenamente al servicio del Evangelio. Concédenos estar atentos a las necesidades de todos los hombres, para que participando en sus penas y angustias, en sus alegrías y esperanzas, les anunciemos fielmente el mensaje de la salvación y con ellos avancemos en el camino de tu reino. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna donde viviremos siempre contigo, y con Santa María la Virgen, Madre de Dios, con los apóstoles y los mártires, con San José María Robles y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz de nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente un signo de paz. La paz del Señor.
Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Gracias. Oremos. Que el efecto de este celestial Señor transforme nuestro cuerpo y nuestro espíritu, para que sea su fuerza y no nuestro sentir lo que siempre inspire nuestras acciones. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz.